Hola hermanos, Dios les bendiga, pues estamos nuevamente compartiendo la Confesión Bautista de Londres de 1689 y bueno, ya finalmente estamos en el capítulo 3 que está titulado del decreto de Dios. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Dios, gracias por este tiempo, te rogamos que nos hables, edifiques nuestras vidas, nos concedas conocerte más, adorarte más, estar Señor, asombrados de tu poder y de tu sabiduría. Por favor, ayúdanos a entregarnos en nuestros corazones y nuestras mentes a la doctrina de tus decretos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Para comenzar a hablar acerca del decreto de Dios, debemos entender que o saber que es la doctrina más odiada dentro de la iglesia y bueno, obviamente fuera de la iglesia. Hablamos de que las escrituras es la doctrina junto con la Trinidad, con la deidad de Jesús, las doctrinas más atacadas y el decreto de Dios es seguramente la doctrina más odiada. ¿Por qué es la doctrina más odiada? Bueno, hermanos, porque todo ser humano tiene en su corazón pecaminoso la tendencia a decirle a Dios no. Tú no eres el soberano, yo lo soy. ¿No es esa la raíz del pecado? Y que es Lucifer quiso decir, no Dios, tú no vas a ser Dios, yo quiero ser Dios. Fue lo mismo que pasó en el huerto del Edén. Los Adán y Eva dijeron, nosotros queremos ser como Dios es, queremos ser soberanos. Y por esta razón, hermanos, pues tenemos tanto problema con reconocer que el que es soberano realmente es Dios. Queremos hacer o imponer nuestra voluntad sobre la de Dios mismo. Y de hecho muchas veces luchamos de forma práctica porque no queremos darle el control a Dios en el sentido de, o sea, nuestros corazones, porque Él ya lo tiene, no tenemos que dárselo, pero en nuestros corazones muchas veces no queremos reconocer que el que tiene control sobre todas las cosas es Dios. Nosotros queremos ser los que estamos a cargo, los que tenemos el control. Pero bueno, eso realmente le corresponde únicamente a Él. Nuestro capítulo 3 de los decretos de Dios está conformado por 7 párrafos. Los 2 primeros párrafos están dirigidos a la soberanía de Dios en su sentido general, en cuanto a la creación. Y los otros 5 están dirigidos hacia la salvación, hacia la predestinación. Dios es soberano en lo que ocurre en el mundo, en el universo. Dios también es soberano respecto a la salvación. Únicamente hoy vamos a abarcar la soberanía de Dios en su sentido general y la próxima semana hablaremos de la predestinación, que obviamente es todavía más controversial que los decretos en la creación. Vamos a comenzar a leer nuestro párrafo 1. La naturaleza del decreto es como lo he titulado y dice así: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se le quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Muy bien, entonces, primeramente hay que hablar de qué es el decreto. Nuestra confesión lo expone muy claramente. Un decreto es una orden expresa respecto a lo que ha de acontecer.
Un decreto significa poner todo en orden y planificar todo lo que va a ocurrir en la historia. El decreto de Dios es total. Todas las cosas suceden porque Dios las decretó que sucedieran así. Y esto incluye todas las cosas, no solo las cosas buenas, todas las cosas, las buenas y las malas. Hermanos, la confesión bautista tiene un orden muy bien estructurado. Me encanta que hayan hecho esto. Ellos comienzan a hablar de las escrituras porque las escrituras son nuestra autoridad final. Todo lo que vamos a encontrar en la confesión es extraído de las escrituras. Por lo tanto, ellos consideraron lógico, congruente, coherente hablar primeramente de las escrituras porque es nuestra autoridad y nuestra fuente final del conocimiento de Dios. Después hablamos de teología propia, del ser de Dios. Y todo lo que dijimos de Dios, ¿de dónde lo extraímos? De las escrituras. Ahora en su decreto, hermanos, así como el conocimiento de Dios se deriva de las escrituras, el decreto de Dios también se deriva de la naturaleza de Dios. O, por ejemplo, para explicar esto, el decreto de Dios es eterno. ¿Por qué el decreto de Dios es eterno? Porque Dios es eterno. Es inmutable porque Dios es inmutable, es sabio, es santo, es libre, porque Dios es todas estas cosas. Dios es soberano sobre su creación de una forma completa y absoluta. Cada circunstancia que sucede en el universo, cada acción tomada, cada situación es decretada por Dios. Ahora, me gustaría hablar un poquito acerca del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, hermanos, si lo has leído, comienza de una manera similar a Génesis, ¿verdad? En el principio, y luego empieza a hablar del verbo y de Dios. En el principio. En el principio, si tú has leído algo de griego, puedes encontrar cuál es la palabra en griego para principio. Y esa palabra es arge. Obviamente la palabra cambia un poquito por los modos en los que se escribe. Por ejemplo, en Juan, en el griego, es en ton arjón. Eso quiere decir en el principio. ¿Por qué estoy hablando de arge o de arjón? Porque arge era una palabra, obviamente significa principio, pero era una palabra que usaban los griegos, los filósofos griegos, para hablar acerca de un principio regulador y un principio originador de todas las cosas. Entonces los filósofos griegos eran agnósticos, no conocían este principio originador de todo, pero sabían que había un principio y solo lo llamaban así, el principio, de donde todo surge. Obviamente, Juan, escribiendo su evangelio, contemporáneo a la filosofía griega y viviendo en un lugar que había sido ampliamente influenciado por la doctrina de los filósofos griegos, utiliza este lenguaje en el principio para hablar de que Cristo es ese principio que origina todas las cosas. Esta palabra arge es muy usada en nuestro lenguaje y estoy seguro que lo has usado muchas veces sin saber que se deriva de la palabra principio. Por ejemplo, arquitectura es una palabra compuesta por arge
y tectos. ¿Y qué significa arge, principio? Tectos, construcción. Los principios de la construcción. Tenemos, por ejemplo, archienemigo. ¿Qué es un archienemigo? El enemigo principal, ¿no? Tenemos la palabra arcángel, que es un arcángel, pero es un arcángel principal, es un arcángel superior. En la Iglesia Católica se usa este lenguaje también. Por ejemplo, has escuchado acerca de los arzobispos, es arjon, obispo. ¿Qué es un obispo? Pues es un líder en la iglesia, como sería un pastor en la iglesia cristiana. Y un archipastor sería el principal, ¿no? Tienen, por ejemplo, también la arquidiócesis. La diócesis es como una especie de congregación regional y la arquidiócesis es una iglesia que está por encima de esas otras congregaciones. Así que, bueno, arge significa principio, pero sabes, arge también significa gobernante. Por ejemplo, Pablo la usa en Efesios para decir que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra archons. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Bueno, necesitamos otra palabra en griego para llegar a ese punto. Hay una palabra en griego que significa uno o singular y es la palabra monos. Tenemos esa palabra también en nuestro lenguaje en español. Por ejemplo, monosílabo es una palabra que nada más está hecha por una sílaba. Por ejemplo, tú, no se puede dividir en sílabas, es solo una. Tenemos también la palabra monogamia. ¿Qué significa monogamia o monógamo? Pues que solo es una persona a la cual tú estás en una relación amorosa, ¿no? Una relación matrimonial, formal. Y bueno, hay una palabra que nosotros usamos mucho que está compuesta por estas dos palabras, arge y monos, y es la palabra monarquía. Monos, arquía, arge. ¿Y qué significa monarquía? Un monarca, un rey, ¿sí? Un gobernante. Y la semana pasada nosotros hablamos acerca, bueno, no la pasada, la antepasada, hablamos acerca de la relación que tiene Dios con la creación, que Dios es un Dios independiente, un Dios aparte. Dios no es la creación, Dios es el creador de la creación. Dios no necesita de la creación necesita de Dios. Este monarca es un Dios superior, trascendente a la creación. Y yo quiero que te quedes con esta idea de monarca, ¿sí? Que es este gobernante del cual todas las cosas surgieron, y en un momento vamos a usar esta palabra. Este gobernante absoluto de la creación misma, hermanos, quien constantemente la sostiene y quien originó todo lo que fue decretado por él fue decretado libremente. Hemos dicho que Dios es un Dios libre, que no tiene limitaciones, que no está obligado o condicionado por nadie. Entonces, el decreto, el gobierno que Él tiene sobre su creación también es completamente libre. Él no estaba limitado para hacer ciertos decretos nada más. Él decretó todo lo que Él quiso, ¿sí? Él no decretó por una razón externa a Él. Todo lo que Él decretó, lo decretó de sí mismo. Ahora, este decreto, hermanos, está determinado por su voluntad. Dios hace todo lo que Él quiere. Todo lo que pasa en la creación
pasa porque Él quiere. Todo lo que es porque Él quiso que fuera. Todo está determinado por Él, tanto los eventos grandes como los más pequeños. Todo está contenido en su decreto. Todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Él lo determinó en la eternidad y se cumplirá porque Él es soberano. Un pastor llamado Stephen Lawson dijo una vez: lo que ha sido decretado en la eternidad no se puede desmenuzar, destruir en el tiempo. El decreto de Dios es eterno porque surge de la naturaleza de Dios. Todas las cosas están contenidas en su decreto. Todo lo que sucede aquí. ¿Y sabes qué versículo es muy claro respecto a eso? Efesios 1:11. El que hace todas las cosas según los designios de su voluntad. Entonces, ¿de dónde surge el decreto de Dios? De su voluntad. Él decreta lo que Él quiere. Y bueno, así lo hizo antes de que la creación existiera, del que el tiempo existiera. Hermanos, esto es importante. Todo lo que pasa, tanto lo bueno como lo malo, pasa porque Dios lo decretó. Y parecería una deducción lógica pensar entonces, y por eso lo menciona la confesión, que Dios es el autor del pecado. Si todas estas cosas malas suceden porque Él las decretó, entonces Él es el culpable y el origen del mal. Esto no es así, en primer lugar porque el pecado no es una creación, el pecado es una perturbación de la creación, es una deformación de la creación. ¿Sí? La creación, el pecado en sí mismo no es algo creado, es la deformación de aquello que fue creado. Ahora, hermanos, nunca debemos atribuir a Dios el origen del pecado ni la autoría del pecado. Él no es el autor del pecado. Santiago nos dice muy claramente que Él no tienta a nadie ni tampoco es tentado por nadie, y también la Biblia es bastante clara en mostrarnos que Dios no tiene ninguna relación con el pecado. La relación entre Dios y el pecado, hermanos, entonces es un misterio para nosotros. Dios odia el pecado, sin embargo, lo decretó. Dios ordenó que apareciera el pecado. ¿Por qué lo haría si lo odia y lo prohíbe? No lo sabemos, pero sí tenemos que entender que le pareció bien hacerlo. ¿Por qué se originó el pecado en el corazón de Satanás? Dios lo decretó. ¿Por qué lo decretó si detesta el pecado y lo prohíbe? No lo sabemos. Solo podemos decir que le pareció bien hacerlo así. Ahora, ¿Dios obligó a pecar a Satanás? No. ¿El pecado se originó en el corazón de Dios? No. Fue en el de Satanás. ¿Dios es responsable y culpable por el pecado de Satanás? No. Quizá no podemos entender esto porque es un misterio, pero podemos confiar en que Dios, que decreta todas las cosas, decretó esto también porque le pareció bien. Sin embargo, debemos decir que el pecado no es bueno, aunque Dios lo haya decretado. Hermanos, el pecado no es un medio a través del cual obtiene cosas el Señor. El pecado es un disturbio en la creación. Es algo que Dios aborrece infinitamente con toda su naturaleza. Y por lo tanto, nunca debemos atribuirlo a Él porque es afrentar su nombre. Dios es un Dios infinitamente santo. Ahora, Dios decreta el pecado,
Pero dado que este decreto es un misterio, hermanos, suele llamársele a este decreto un decreto permisivo, que Dios odia el pecado, pero lo ha decretado. Los pecadores siempre quieren culpar a Dios de su pecado, como si Él fuera el responsable. Pero lo que la Biblia nos enseña es que los pecadores darán cuentas de su propio pecado, aun cuando Dios decretó permisivamente que la creación cayera en pecado. Hermanos, el Señor creó a Lucifer sabiendo que pecaría. Decretó su caída, aunque esto no quiera decir que Dios lo obligó a pecar. Quizá el relato más evidente que tenemos es el de Adán y Eva. Dios sabía que iban a pecar. Sin embargo, Dios no los obligó a pecar, aunque la caída del hombre también fue decretada por Dios. Aquí hay una tensión que es muy difícil resolver y quizá nunca vamos a poder. Pero sí podemos decir algo con certeza, que Dios es soberano y que ha decretado todo, no es fatalismo. Si Dios es soberano y tiene control sobre todo, entonces nosotros no tenemos voluntad ni libertad, solo somos marionetas, que Dios nos mueve los hilitos y hacemos lo que Él quiere y ya. Esto no es lo que la Biblia enseña respecto a la voluntad de Dios. El decreto de Dios no viola las libertades de nuestra voluntad. Obviamente nuestra voluntad no es infinitamente libre como la de Él. Estamos limitados a ciertas cosas. No podemos volar, no podemos vivir sin aire, necesitamos comer. Sin embargo, las voluntades de nuestro corazón respecto a nuestras capacidades, pues sí son libres a nuestra propia, valga la redundancia, voluntad, ¿sí? Hermanos, cuando Dios ordenó el pecado, la caída del hombre, Dios no estaba violando la voluntad de Adán y de Eva. Ellos voluntariamente decidieron hacer algo que Dios ya había decretado. No obstaculizó ni quitó su libertad, ¿no? Él no los manipuló, Él no los obligó. Todo el que comete pecado lo hace así porque lo desea y lo anhela, ¿sí? El decreto de Dios establece la libertad de las criaturas, ¿sí? Porque su libertad se encuentra debajo del decreto de Dios. Esta misteriosa doctrina, hermanos, realmente no la podemos entender en su completa extensión, pero sí podemos ver la sabiduría de Dios al disponer todas las cosas y el poder y su fidelidad para cumplir su decreto y aún dejarnos la libertad de escoger y hacer nuestra voluntad. Hermanos, la confesión bautista nos dice que Dios cumple sus decretos, pero que los decretos no violan la libertad de las criaturas. No se le quita la libertad, dice ahí, ni tampoco a las causas contingentes o secundarias. Esta palabra es importante porque hay causas necesarias y hay causas contingentes. Las causas, por ejemplo, la causa necesaria es el decreto de Dios y la causa contingente son los medios por los cuales Dios cumple ese decreto que hizo en la eternidad. Hay una historia del teatro clásico griego que me gusta mucho y que de una forma chistosa y dramática puede ilustrar cómo los decretos de Dios se cumplen. Esta historia se llama Edipo Rey, fue escrita por Sófocles, y bueno, resulta que Edipo era un rey de una ciudad llamada Tebas, y la ciudad cae en una peste tremenda.
Entonces Edipo consulta a los oráculos para saber por qué cayó la peste y cómo lo pueden solucionar para salvar la ciudad. Entonces el oráculo le dice que el rey anterior, que se llama Layo, fue asesinado y por lo tanto esta ciudad ha caído en esta maldición por causa de ese asesino. Edipo, entonces, sin saber quién era este Layo, no lo conoció, empieza una investigación y consulta con otro anciano que es vidente, y el anciano directamente le dice: tú eres el que asesinó al rey Layo. Y ¿sabes qué? La mujer con la que vives, Yocasta, es en realidad tu madre. Y bueno, obviamente Edipo no cree estas cosas porque él ni siquiera conoció a ese rey y él sabe que su papá es el rey de Corintio y tiene otra mamá. Entonces, esto no hace sentido para él del todo. Lo interesante es que este anciano que le dice estas cosas a Edipo tiene razón. Y a lo largo de la trama, del desenvolvimiento de la trama, se dan cuenta que es así. Y lo que pasó con Yocasta y Layo, que son los padres de Edipo, es que ya habían recibido esa profecía, diciéndoles: el hijo que tuvieron, Edipo, va a asesinar a Layo y va a enamorarse de Yocasta y van a contraer matrimonio. ¿Y saben qué trataron de hacer? Layo y Yocasta quisieron asesinar a su hijo, pero obviamente amaban a su hijo, entonces lo que hicieron es que lo regalaron y lo enviaron lejos para nunca llegarse a conocer. Y entonces ellos intentan hacer un montón de cosas para evitar que se cumpla esta profecía. Y en todo su intento por evitar que se cumpla este decreto, lo que hicieron fue ir pegando las piezas voluntariamente en contra de su propia voluntad para llegar al punto donde, por casualidad, en un cruce, Layo se encuentra con Edipo. Edipo lo mata sin saber que era su padre, sin saber que era el rey, y tiempo después llega a esta ciudad de Tebas, conoce a su mamá, que no sabe que es su mamá, se enamora de ella, se casan y cumple la profecía que tanto sus padres intentaron evitar. Y me encanta, hermanos, porque obviamente es una historia ficticia, es un drama muy triste, pero tú puedes ver cómo de manera voluntaria nadie los forzó a tomar esas decisiones y sin embargo se cumplió lo que se había dicho. Ahora, hay una historia verídica que tiene la misma mecánica y es la historia de José. En la historia de José, en Génesis 50:20, es un versículo clave para entender la voluntad de Dios y esta tensión misteriosa que no podemos desembarañar. Ahí está, será un misterio, no lo podemos comprender, pero la podemos encontrar en las Escrituras. ¿Qué les dice José a sus hermanos? Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, en Génesis, José sufrió una de las peores traiciones que un ser humano puede experimentar. Sus propios hermanos lo vendieron como un esclavo. Sumergieron en sangre su túnica de colores y le mintieron a su padre acerca de su muerte. Es todavía peor las intenciones originales que tenían con José, porque lo querían matar. Consideraron que era una misericordia el venderlo como un esclavo. Lo quisieron asesinar por envidia y terminaron mejor vendiéndolo y le sacaron cierta ganancia a eso. Imagínate el dolor de José
de ser odiado a este grado por sus hermanos, de ser alejado de su familia. La misma narrativa de José nos dice cómo él gritaba y lloraba y les rogaba a sus hermanos que no lo vendieran. Sin embargo, lo hicieron. Un acto horrible. Pero ¿qué dice José en el versículo 20 del capítulo 50? Ustedes hicieron mal, intentaron hacer mal, planearon mal contra mí, pero Dios lo trajo para bien. ¿Y qué pasa en la historia de José? ¿No había tenido sueños José de que iba a suceder esto? Que sus hermanos se iban a inclinar delante de él. Y se cumplió. Los hermanos no estaban buscando que no se cumpliera este propósito. Ellos simplemente actuaron en envidia. Ni siquiera José sabía lo que significaba esto. Quizá el único que tenía una idea era su padre, pero tampoco lo entendía. Sin embargo, la maldad de sus hermanos fue usada por Dios y encaminada al bien. Ahora, hermanos, Dios no obligó a Jacob a regalarle una túnica de colores. Dios no obligó a los hermanos a sentir envidia. Dios no obligó a los árabes a comprarlo a José y después venderlo en el mercado de esclavos en Egipto. Dios no obligó a Potifar a comprarlo, ni tampoco obligó a la esposa de Potifar a ser una adúltera y a desearlo. Dios no obligó a los que estaban ahí en la cárcel, a quienes ayudó y después se olvidaron de él. Todas esas cosas pasaron voluntariamente, pero pasaron bajo el decreto de Dios. Aunque Dios no obligó a nadie, todas esas situaciones acontecieron bajo la soberana guianza de Dios. Eso se trata, la soberanía de Dios. No expone a las personas como títeres. Ellos libremente escogieron según su voluntad, pero aún su libre voluntad estaba bajo la soberana guianza de Dios. Hace unas semanas ya, quizá meses, mencioné, yo creo que hablando en Eclesiastés, el problema de Epicuro, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Si Dios sí existe y el mal existe, entonces Dios no es bueno. Pues José le contesta a Epicuro fácilmente. Dios encamina a bien el mal que otros hacen. José no sabía lo que iba a hacer Dios con la horrible tragedia que sucedió en el desierto ese día. Pero Dios sí sabía. Pasan muchas cosas malas en este mundo y no sabemos cómo van a terminar porque nuestra vista es miope, es muy corta. Pero Dios, que ha decretado todo, sabe cuál es el resultado final después de años, de meses, de vidas, pero no nosotros. Otro ejemplo muy claro es Isaías 10. En Isaías 10 Dios está hablando acerca del rey de Asiria. Dice el rey Asiria, que era un ejército muy poderoso, una nación muy poderosa en ese tiempo, es un instrumento en las manos de Dios. Dios llama al rey de Asiria su siervo, llama a Asiria báculo en su mano y los utiliza para juzgar a otras naciones. Y después Asiria misma va a ser juzgada por sus obras. Y lo más interesante todavía es que el rey de Asiria, hermanos, no era cristiano. No creía en el Dios de Israel. Lo veía como una deidad más, como otro ídolo. Hacía cosas en contra de lo que Dios había dicho que se debía hacer. Era un pecador. Era un pagano idólatra. Sin embargo, Dios lo llama mi siervo, porque aunque él voluntariamente iba en contra de lo que Dios establece, él estaba haciendo la voluntad de Dios también, su decreto. Y al final de cuentas, Dios cumplió sus propósitos por medio de él, por medio de alguien que no creía en Dios, por medio de alguien que odiaba a Dios
y que pecó grandemente contra de él, Dios lo usó para sus propósitos, hermanos. Yo creo que podemos ver cómo hay una tensión misteriosa de que todo lo que Dios ha decretado se cumple, pero aún en esto, su voluntad no viola nuestra libertad, no somos marionetas. Vamos a ver el párrafo número 2 de la Confesión Bautista y con esto vamos a terminar y lo hemos titulado La incondicionalidad del decreto. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o no puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado que lo previera como futuro o como aquello que habría de suceder en dichas condiciones. Entonces, ¿por qué le pusimos la incondicionalidad? Porque Dios decreta según su voluntad. No hay condiciones que afecten los decretos de Dios. Hermanos, este párrafo específicamente está diciendo que Dios no decreta basado en su preconocimiento de ciertas cosas. Algunas personas afirman que Dios decreta porque Él ve el futuro, sabe lo que va a pasar, entonces decreta según lo que ve. Eso no es decreto. El factor determinante del decreto de Dios no es su conocimiento. Dijimos ya que era su voluntad. Su decreto surge de su voluntad, no de su conocimiento futuro. Y citamos Efesios 1:11. Él hace todas las cosas según Él desea, no según Él ve en el futuro. Y aquí es donde vamos a usar lo de la monarquía. Dios es el monarca del universo. Un monarca ordena en su reino, donde tiene el ejercicio de su poder y su autoridad. No hay ni un solo siervo de ese reino que pueda desafiar las órdenes del monarca. Imagínate que incluyéramos este concepto de que no, es que Dios nada más decreta según ve lo que sucede. Un monarca no sería un monarca si hiciera esto. Nada más les pido a mis siervos que hagan lo que sé que me van a decir que sí van a hacer. Entonces el monarca no es el rey. El monarca son los siervos. En una casa, cuando un papá o una mamá le piden a sus hijos cosas que que ellos saben, solo le piden cosas que ellos saben que sí van a hacer. Entonces los que son la autoridad ahí no son los padres, son los hijos. Los padres están limitados a lo que los hijos vayan a querer hacer. Y Dios no es así. Eso no es ser soberano. Eso hace al hombre soberano. Eso hace que la soberanía y la libertad de Dios esté condicionada por nuestra libertad. Hermanos, Dios no decreta las cosas según su preconocimiento. Las decreta según su voluntad. ¿Y sabes qué? Hay un pasaje muy claro con esto. Y es un pasaje muy duro. Y quizá lo vayamos a ver la próxima semana otra vez. Pero en Mateo 11, 20 al 24, espero que lo puedas leer con cuidado. Dice así: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo hay que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y miren, sigue diciendo: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti,
se habría permanecido hasta el día de hoy. Por lo tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Wow, hermanos. ¿Vieron cómo Dios no decreta según su preconocimiento? ¿Qué está diciendo? Si yo hubiera enviado a Ciro y a Sidón, los profetas, y hubiera hecho los milagros que he hecho aquí en Corazín, en Capernaum, en Betsaida, ellos se hubieran arrepentido. Yo sabía cuál era el resultado de hacer aquello que no hice. No actué según los resultados que veía en el futuro. Actué según mi voluntad. Hermanos, quítense de la idea esta gran mentira que intenta poner en tela de juicio, intenta limitar la soberanía de Dios. Dios hace lo que Él quiere, no lo que ve en el futuro, los resultados futuros, y actúa en base a esto. No, hermanos, actúa según su voluntad. Lo que Él desea, eso hace. ¿Es importante la soberanía de Dios y discutirla? Sí, es importante, hermanos. Es muy importante porque es una fuente de mucho consuelo. Cuando se mueren nuestros seres queridos, hay dolor y muchas veces, si nosotros los cuidamos, puede haber sentimiento de culpa y responsabilidad. Y a mucha gente ese sentimiento los carga mucho y amarga sus almas. Pero cuando hay un Dios que es soberano, que hace todo según el designio de su voluntad, su sabiduría, su santidad y su fidelidad, entonces, en última instancia, no es nuestro error, es lo que Dios había querido. Cuando emprendemos algo y fracasa, nos podemos deprimir porque somos fracasados, tontos, o podemos decir, Dios es soberano. Y si Él quería que funcionara aquello que emprendí, lo hubiera funcionado. Yo ni mi pobreza ni mi torpeza puede frustrar los planes de Dios. Este no era el plan de Dios para mí, por eso no funcionó. Entonces puedo yo seguir intentando otras cosas, seguir orando y pidiéndole, porque Él es soberano, Él tiene control sobre todo. Imagínate, hermanos, si Él no fuera soberano sobre el cuidado de nuestra familia, de tus hijos, de tus padres, de que mañana van a estar bien, de que no van a morir esta noche, de que no van a tener un accidente o van a ser lastimados por alguien más. No habría consuelo ni tranquilidad en la vida, no habría refugio verdadero, pero tenemos a un Dios que es soberano y que tiene el control de todas las cosas. Podemos echar nuestra ansiedad sobre Él, nuestra incertidumbre sobre Él, porque Él lo controla todo. Así que cuando pase lo malo, recuerda, hay un Dios que es soberano y que es bueno y santo, y yo puedo confiar y consolarme en eso. Y también, hermanos, que aún mi debilidad, mi pecado, no frustra sus planes para mí, porque Él es soberano. Y todo lo malo que me hacen, o lo malo que yo he hecho por mi necedad, aún Dios lo encamina para bien. Pero en el caso de José duró muchísimos años. Así que quizá yo no lo puedo ver inmediatamente, pero puedo confiar en que Dios es fiel y sabio y que Él expresa todo lo que Él es en su soberano y santo gobierno. Con esto terminamos hoy. Nos vemos la próxima semana para ver los
el resto del capítulo.